Por favor, pastor, es un gusto tenerlo aquí. Gracias al Señor por el cuidado, gracias a la familia también por prestarlo. Así que un saludo para la esposa también y la familia toda. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar acá con ustedes. Un privilegio enorme. Imagino que algunas personas, bueno, Argentina es un país muy grande, es un país muy conocido. Campeones de América, campeones del mundo en fútbol, o sea, y Costa Rica es un país muy pequeño. De hecho, he llegado a algunos lugares y ni siquiera saben que existo. Me dicen, uy, qué lindo vivir en una isla como Puerto Rico, porque ni siquiera saben que existe Costa Rica. Pero bueno, es un país pequeño, pero con mucho corazón, que el Señor ha bendecido mucho. En este momento no pasamos nuestro mejor momento. Vivimos tiempos ahí complejos en áreas económicas, de seguridad, etcétera. Y probablemente lo que más afecta a mi país es las grietas relacionales. Tenemos un tiempo muy ácido político donde los rencores son implacables. Oír a un político de mi país hablando de otro es venenoso, terrible. Y uno podría decir, bueno, así son las cosas. No es así en el reino. En el reino de Dios hay una palabra que es fundamental, y al estar con líderes quiero hablar de ella. Quiero hablar de lo que es el perdón. Si tuviera que ponerle un nombre a esta reflexión, le llamaría una anatomía del perdón. Y lo considero fundamental para la salud de las personas, de las familias y de las iglesias, y por supuesto de un país. Pero inicia en el corazón nuestro. Así que quisiera abordar el tema del perdón, hacerlo en el capítulo 18 de Mateo. Ahí es donde quiero trabajar, y quisiera tratar de reflexionar un poco en la pregunta que lanza Pedro. Pedro, usted y yo lo conocemos a partir de la lectura que tenemos de los evangelios. Él es un tipo impulsivo, él no es una persona fina, es un pescador, es un hombre pues casi que grosero en sus abordajes. Es una persona que no tiene muchos filtros para expresarse, pero tiene un gran amor por su Señor, tiene un gran respeto por su Señor. Sí sabemos que los pescadores de la época eran personas, llamemos machistas, eran mal hablados, eran personas no muy cordiales, eran un poco rudos, es la palabra. Pedro no es un pensador, Pedro no es un filósofo. Ese no es el modelo de Pedro. Pedro no es una persona que se sienta a lanzar preguntas al aire si no tienen un arraigo importante en su corazón. Así que la pregunta que le hace a Jesús es una pregunta que lo tiene al borde, lo tiene realmente cansado. No sé si la palabra aplica en el español argentino. Alguien lo tiene harto. Hay alguien que él quisiera descabezar de a una. Usted y yo conocemos a Pedro. Pedro no es poeta. Pedro no nos lo imaginamos con una guitarra cantando una canción. Pedro es un tipo rudo. Y lanza esta pregunta, verso 21 de Mateo 18. La pregunta que lanza es esta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
Esta es una pregunta corta, concreta y directa. Alguien, no sabemos si alguno de sus hermanos le había tomado algo prestado y no lo devolvía. No sabemos si en su interacción con Judas ya había visto materialismo en él. Lo que sí entendemos es que relacionalmente debe haber, no sabemos si es su suegra, porque sabemos que tenía una. Lo que sí sabemos es que alguien lo tiene hasta aquí. Hasta aquí. Esta es una pregunta importante. Es una pregunta personal que tiene que ver con un desempeño ministerial. Porque Jesús, su respuesta fue extraordinaria, el abordaje. Jesús le responde, y cuando complementamos los diferentes avances de los evangelios, las aproximaciones a esta escena, llegamos a la conclusión, como la gran mayoría de nosotros conocemos, de que Jesús le estaba diciendo a Pedro que una cosa es el perdón humano y otra cosa es el perdón divino. Que el perdón divino, cuando incursiona en el ser humano, genera una dimensión de perdón que es absolutamente diferente. Pedro inclusive se atreve a proponer un número de veces. Y se atreve a proponer un número de veces, no es en el aire. Los eruditos señalan que los rabinos de la época enseñaban a las personas que se perdonaba 3 veces. 3. De ahí viene eso. No sé si recuerden que a la tercera estás listo, estás frito. 1, 2, 3. Pedro dobla el número rabino, el número rabínico, y aumenta una más. Seguramente en la mente de Pedro, ante esa, preguntó nervioso: ¿cuántas veces perdona a mi hermano que peca contra mí? Que serán 7. Seguro Pedro pensó: Jesús, que es considerado un rabino por muchos, va a decirle a los otros 11: vean a Pedro, este Pedro es lo máximo. Háganme el favor, los 11 lo levantan en hombros y le dan una vuelta a la plaza con él alzado, gritando: Pedro, Pedro, ra, ra, ra. Pero Pedro se lleva una sorpresa, porque Jesús le dice: no, Pedrito, esa no es la venida por la que te quiero llevar. Cuando vamos a hablar de perdón, la venida es diferente. No es la voz del rabino, es la voz de tu Dios. Y cuando mezclamos las diferentes formas en que se interpreta lo que Jesús dijo, llegamos a la conclusión de que 70 veces 7 o 77 veces, aunque lo más seguro es que fue 70 veces 7, es en un solo día. Y le explota la cabeza a Pedro, porque a esa persona que le hace lanzar la pregunta, él dice: honestamente no me alcanza con lo que tengo. Porque lo que Jesús me está diciendo es que si alguien viene y me escupe una vez, que lo perdone. Me escupió otra vez, perdónalo. Me escupió 3 veces. Y bueno, le agradezco al rabino, porque estoy esperando la 4ª para agarrarlo del cuello y arrancarle la cabeza. Pero tú me dices que siga. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Esto es una locura. Esto es un abuso. Y la dignidad mía y el amor propio y todas las preguntas que se lanzan sobre una propuesta como esa. Jesús utilizó las parábolas para que una verdad espiritual fuese más fácilmente digerida en el mundo natural. Y entonces lanzó las parábolas, por eso las utilizó tanto.
Así que como él sabía que estaba escapando del alcance de la mente de Pedro y de los demás, utilizó un dibujo parabólico, la historia de un rey que decidió en algún momento perdonar cuentas. Y es sobre esa parábola que quiero trabajar la anatomía del perdón. Es un tema para líderes, especialmente, iniciando por allí. Por supuesto que es un tema universal, pero que es abordado con hombres y por supuesto con mujeres que entran en el mundo del ministerio. Usted y yo necesitamos tener las cuentas cortas con todo el mundo. No podemos darnos el lujo de tener facturas guardadas con nadie. No importa. A veces pensamos que lo podemos sepultar ahí en un pasado, debajo de muchas historias y días que pasaron. Pero Dios espera que un hombre y una mujer como usted, como yo, que le servimos, tengamos nuestras cuentas cortas al día. Así que vamos a ir adelante. La pregunta de inicio es si alguien me debe algo. Aunque hay una pregunta más importante, es si yo le debo algo a alguien. Porque normalmente en nuestro síndrome protector interno, nosotros somos los buenos de la película, pero eso no es cierto siempre. La pregunta, a partir de la parábola que Jesús dibuja, y la vamos a ver en algún detalle, es si yo le debo algo a alguien. Es tan serio que Jesús dijo que si vengo aquí a dejar mi ofrenda al altar, ¿recuerdas? Y ahí me acuerdo que alguien me debe algo, que yo le debo algo a alguien, que alguien tiene algo contra mí. Déjalo ahí, dijo, y vete. Jesús quiere, nuestro Señor quiere, en beneficio del proyecto ministerial que tiene para nosotros, que nuestras cuentas sean cortas al día. Y hay algunas cosas que tenemos que hacer. Así que vamos adelante recordando que el rencor básicamente es tomar veneno esperando que le haga daño a otra persona. Esa es una forma de ver el veneno del rencor. Odio como un mecanismo de defensa. Así que voy adelante. Hablo de algunas letras de la parábola mientras vamos hacia adelante. Primer concepto que quiero compartir es: el perdón es en sí mismo una decisión. En primer lugar, el perdón es una decisión. Lo quiero subrayar porque así lo planteó Jesús en su dibujo parabólico. El perdón no debe depender de la emoción, porque cuando nosotros resentimos algo no tenemos ganas de perdonar. Yo no quiero, no me es natural perdonar. Así que llega a nivel de orden de parte de Dios. El perdón es una decisión. Lo que dice el verso 23 en el dibujo de la parábola que Jesús plantea es que un rey en determinado momento decidió, y aquí lo cito, verso 23, ajustar cuentas. Es una decisión. Jesús dijo de un momento a otro: me tocó, ahora tengo que ajustar cuentas. ¿Quién me debe algo? ¿Le debo algo a alguien? Tengo que ajustar cuentas. Nosotros, por la velocidad de la vida familiar, la velocidad de la vida natural, trabajo, estudio, etcétera, la velocidad de la vida ministerial, quisiéramos
encoger los hombros y no enfrentar el desafío de hacernos esta pregunta: ¿alguien me debe algo? ¿Yo le debo algo a alguien? ¿Hay una cuenta pendiente? Esa es una pregunta que por ningún lado podríamos dejarnos de hacerla. De hecho, espero que en este ejercicio nosotros podamos responderla con valor. Jesús desea que el perdón se convierta en una actitud. Ese número que dio no es para que yo cuente los salivazos que alguien me lanza. Ese número básicamente está allí para que yo entienda que es una actitud permanente, perdonadora, en relación con lo que yo sé es el potencial de afección hacia mi persona, sea porque soy muy delicado o no, que debo tener en 360 grados. Que eso me va a permitir tener una mejor relación con Él, porque el Padre Nuestro, que hemos dicho 100,000 veces, dice: perdóname como perdono. Es tan fuerte que puede afectar mi relación entre el cielo y yo, porque no manejo bien las relaciones a mi alrededor. Jesús desea que el perdón se convierta en una actitud, en un estilo de vida, en una manera de reaccionar. Pedro ahora sabe que lo que su maestro le está diciendo es: tienes que mantener las cuentas al día. Tienes que mantener tus cuentas cortas. No dejes que un día se junte a otro día. Este es el espíritu que está detrás de esa frase: no permitas que el sol se ponga por encima de eso que te hirió, que te apuñaló el hígado, el alma. Y nosotros, es interesante, servidores de Dios, quienes estamos acá, podemos llegar a ser selectivos con algunas cosas. Hay mandatos de Él que quisiéramos, hay palabras que Él nos ha dado que quisiéramos esquivar de alguna manera, porque hay alguien que no soporto ya, que no logro realmente encontrar el sendero. Así que podría tener la barrera del pensamiento: es que perdonarlo sería como premiarlo, es que me las tiene que pagar, es que hasta que se arrepienta. Y realmente vamos a abordar ahora el tema de la persona a quien Dios me manda a perdonar, pero que no tiene una actitud arrepentida del daño que me está causando. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en el mismo planeta y sabemos cómo es. En primer lugar, el perdón es una decisión. En segundo lugar, según la parábola de Jesús, el perdón es un proceso. Inicia como una decisión, pero solo es posible en su desarrollo vivirlo de manera plena cuando yo entiendo que esa decisión requiere de un proceso. En la parábola que Jesús utilizó, en el verso 26, aparece la palabra paciencia. Jesús dijo que el hombre a quien el rey llamó: bueno, este me debe la vida, me debe, ni vendiendo a su esposa, a sus hijos como esclavos, vendiendo el catre, los zapatos, puede siquiera pellizcar la deuda que tiene conmigo. Métalo a la cárcel. Aquel rogó, usted conoce la historia, me la ahorro porque estoy entre líderes que asumo conocen esta historia. Y el hombre deudor de lo impagable dice: por favor, tenga, y utiliza la palabra paciencia. La acción de perdonar es un proceso, igual que cualquier otro proceso de sanidad, igual que cualquiera. Igual que cualquier proceso de sanidad, me corté la mano, ok, decido curarme. Voy donde alguien que sepa,
Mientras tanto, limpio la herida, me pongo algún ungüento que evite que se infeccione. Me tuvieron que coser. El día que decidí curarme, ese día no estoy curado. Ese día inicia un proceso de sanidad hasta que algún día, lo que voy a ver acá es una cicatriz. No puedo cantar victoria, puedo cantar gratitud de que el proceso se inició. Si lo dejo que se infeccione, podría terminar perdiendo el brazo. Necesito decidir y luego necesito procesar. Poner a esa persona delante de Dios. Eso es lo que ordena la palabra, que lo ponga delante de Dios y lo bendiga en oración. Y que lo bendiga. ¿Bendice a quién? Al que te maldice. Eso es lo que dice tu palabra y la mía. No está en Macabeos ni está en la Biblia. Es tu palabra y la mía. Mi Biblia. Es un proceso. Es un proceso. Hasta que un día veo una cicatriz. Seguro todos acá tenemos cicatrices. Veo una cicatriz y ya no me duele. La veo, la toco, me recuerdo, pero mi recuerdo ya no tiene dolor, ya no supura, ya no sangra, ya no duele. Jesús está entrenando a los suyos para que sean exitosos ministerialmente. Les va a dejar a cargo la tarea. Y una de las cosas que Él necesita que ellos tengan es sanidad en su corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pedro es violento. Recuerde el Getsemaní, sacó su espadita y ¡guau! Pedro es violento. Él quiere sangre, él quiere agarrar a alguien del cuello, él quiere empujar, él quiere reclamar. Y Jesús le enseña otro sendero diferente, un sendero mejor. Esta mujer es una bancaria, una mujer de banca, es una ejecutiva bancaria de alto rango, una mujer muy preparada financieramente, y llegó a la iglesia con su familia, su esposo, otro profesional de alto nivel y sus hijos, una familia muy linda. Y conforme fue asentándose en la iglesia, un día pidió consejo. Ella dijo: mi forma de escapar de mi dolor fue estudiar. Fue lo que yo entendí, era lo que me permitiría huir de mi familia. Y nos decía a mi esposa, a mí, mi papá decidió que yo iba a ser su mujer desde que yo era pequeña y me abusó sexualmente de manera sistemática toda mi niñez y mi espacio de secundaria. Yo vivía horrorizada cuando oía los pasos en la noche y se abría mi puerta, porque mi papá me abusaba. Cuando tuve la oportunidad de irme, me fui. Dediqué mi vida a estudiar y ahora estoy acá en la iglesia y le canto a Dios y hay una factura que no puedo. Es algo que no puedo. No sé cómo hacerlo, porque odio a mi papá. ¿Sabe qué, pastor? Me dice, odio a mi mamá. Mi mamá sabía. Mi mamá sabía y nunca hizo nada. Odio a mi papá y odio a mi mamá. Ahora trato de tener un hogar bueno. Amo a mi esposo, amo a mis hijos. Y ahora me encuentro con Dios y amo a ese Dios, le canto y quiero conocerlo. Pero yo sé que yo no puedo sentir esto. ¿Qué hago, pastor? Así que hablamos del perdón desde la perspectiva
de Dios en su palabra. Lo que esta mujer estaba viviendo es un Dios que la está llamando a ajustar sus cuentas. Y lo que ella está viviendo es de un Dios que la va a meter en un proceso. Es decisión y es proceso. Empezó a orar y a pedirle a Dios la fuerza, la sabiduría y el momento. Su papá entra en una etapa terminal en un hospital y ella entendió que había llegado el momento. Pidió lo que algunos llaman una cita divina, la cual Dios programó. Así que llegó al hospital, abrió la puerta, entró. El hombre estaba en una cama, entrado en muchísimos años. Por primera vez en muchísimos años vuelve a ver a su hija. Y él levanta la cabeza en su gravedad y la vuelve a bajar. Ella se acerca y le dice: papá, aquí estoy. Me hiciste mucho daño. Destruiste mi niñez. Destruiste mi vida. Pero quiero decirte que vengo a perdonarte lo que hiciste. Vengo a perdonarte. Vengo a decirte que te perdono. Y que mi encuentro con Dios es el que me da la fuerza para poder perdonarte a ti. Quiero decirte y le testifica acerca de Cristo, de su grandeza, de su perdón, de su amor. Me decía, hoy es una familia que sirve en la iglesia de muchas maneras, es una familia hermosa. Y digo esto, este descriptivo final, porque el perdón es liberador, es embellecedor. El odio produce amargura, la amargura afea, arruga, encorva, palidece, debilita. Me decía, ha sido uno de los momentos que, aunque fue corto en tiempo, el peso emocional y espiritual que había en ese momento es fuertísimo. Porque Dios nos manda, igual que a ellos, que si alguien te escupió, y en este caso tu dignidad, perdónalo. Perdónalo. Es un proceso. En tercer lugar, el perdón, según la descripción de Cristo, es una consecuencia. El perdón es consecuencia de algo. Dice el verso 33: ¿no debías tú también, vea la consecuencia, haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Lo que Jesús está diciendo acá, con este dibujo de parábola donde hay un juego de autoridades, un rey sobre todos, que es el que decide perdonar, es que cuando el perdón desde el trono es otorgado, nosotros deberíamos entonces perdonar a los demás. Que el impulso del perdón viene por haber experimentado el perdón mayor. Es una consecuencia. ¿No debías tú haber compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Esto es entonces, porque una cosa es hablar del perdón desde una perspectiva teórica, pero el perdón verdadero, lo que dice la palabra, puede darse únicamente cuando alguien ha recibido el perdón de Dios y ahora se espera de él y de ella que pueda otorgarlo a otras personas. No puedo dar, dijo Pedro allá al inicio del libro de los Hechos, lo que no tengo. Lo que tengo te doy. Solo si lo he vivido y lo he recibido
y me ha liberado, soy capaz de otorgárselo a otra persona. Quien no ha vivido esto nunca va a encontrar el sendero del perdón. La falta de perdón me hace defensivo, me hace duro, me hace amargado. Solo quien lo ha recibido puede otorgarlo. Aquí es necesario hacer una aclaración y voy a tratar de mencionarla rápido, pero como es un tanto controversial, me detengo unos segundos más. Perdonar no significa necesariamente que una relación será restaurada. El perdón es obligatorio. La restauración relacional no lo es. Solo si esa persona que me escupe, y espero que entiendas que es solo una figura retórica de cualquier cosa que me esté pasando, solo si hay arrepentimiento puede haber esperanza de restauración relacional. Tengo un amigo pastor, casi lo perdemos en el ministerio porque su posición al respecto en un consejo a una mujer fue: perdónalo, 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 ora mucho, él va a cambiar. Era un agresor, un día agredía y el otro también, agresor de sus hijos, y el pastor en su consejo: perdónelo, perdónelo. El consejo es correcto, perdón, pero hay una parte que no se contempló. Y la falta de arrepentimiento llevó a aquello a una tragedia. Ese hombre mató a su mujer, la mató. Fue un escándalo nacional cuando se supo que el consejo del pastor únicamente era: perdónelo y casi que aguante. No, si no hay arrepentimiento, no debería haber restauración relacional. Antes eras la luna para mí, pero como no te arrepientes, ahora eres Saturno o Plutón allá. Vas a orbitar lejos donde no me hagas daño. Eso es necesario entenderlo. Así que el perdón no significa necesariamente que la relación será restaurada. Depende de si el ofensor se arrepiente. Los frutos hablan. ¿Qué es arrepentimiento? Decir: por mi madre que no lo vuelvo a hacer. No, porque lo único que valen en algunos momentos son los hechos, son las cosas concretas. No es por mi madre que no lo vuelvo a hacer. Esas son palabras. Y lo que Dios quiere son frutos dignos, dijo el Bautista, de alguien que se ha arrepentido. Biblia pura, Lucas 17:3 dice que perdona a tu hermano y si se arrepiente, dice: acércate a tu hermano y si se arrepiente, perdónalo. Y allí está la verdad de la que estamos hablando. Así que debo desarrollar el arte de reorbitar a aquellas personas que por su toxicidad me afectan. Y entonces los pongo en una dimensión donde no me puedan dañar más. Porque Dios no espera que yo conviva eso. Obviamente esto siempre será ideal en el acompañamiento de nuestros pastores y pastoras que sabrán darnos luz al respecto. En algún momento, y perdóneme lo grosero del ejemplo, pero es de mi propia vida. A los 11 años empecé en una, cantina y bar para ustedes es otra cosa. En Costa Rica, cantina es el lugar donde venden licor a las personas. Y mi papá tenía una cantina, él era alcohólico y me dejaba solo entre semana, que había muy poco movimiento. Yo tenía solo 11 años y yo atendía la cantina de mi papá, limpiaba las mesas, el bar me tapaba la
la mesa esta donde se sirve, me tapaba y yo servía los tragos a las pocas personas que llegaban entre semana, y él se iba a jugar pool, me dejaba solo. Y mientras yo limpiaba y aseaba un día, encontré revistas pornográficas y empecé a consumir las revistas que mi papá tenía para sus clientes. Me destruyó, empecé a consumir imágenes que un niño no debe ver. Me destruyó la mente. Mi papá es de esa escuela machista que decía que para ser hombre tienes que inaugurarte con una prostituta, con una mujer. En su momento lo hizo siendo yo muy muchacho y lanzado a una vida de una sexualidad despierta desde muy joven, muy muchacho, y adicto a la pornografía fuertemente. Y recuerdo que ya a mis 18 años tenía una vida muy promiscua. Era una persona sin límites en esa área. Y recuerdo que con el paso del tiempo empecé una relación con una mujer casada. La gravedad no solo era esa. Yo, siendo muy muchacho, era del mismo barrio, y esta chica ya era casada con un amigo, con un vecino, y lo cual fue terrible, terrible. Y como todo salió a la luz, quedé amenazado de muerte por ese muchacho. Me decía, le decía a los amigos en común que donde me viera me mataba. El plan era que ella lo abandonara y que se viniera conmigo. Yo era un muchacho, no llegaba a los 20 años y ya estaba metido en ese tipo de cosas, amenazado de muerte y con una relación con una mujer casada que tenía sus hijos y que suponíamos íbamos a ser una nueva familia. Y en esa coyuntura conozco a Jesucristo. Allí conozco al Señor Jesús, o el Señor me recoge, como quiera usted llamarlo. Él me encuentra y ahí empieza mi aventura de fe. Yo me arrodillo por vez primera dentro de mi cuarto y le pido al Señor. Viví una experiencia extraordinaria con Él, maravillosa, y me arrodillo en mi cuarto y le digo: Señor, si usted podría aceptar a alguien como yo. Normalmente los evangélicos oran al revés. Como fue un grupo carismático católico donde yo tuve mi primer encuentro, nadie me oró, nadie me dijo nada, nadie me explicó nada, nada más me dijeron: lea la Biblia, y yo empecé a leerla. Pero aquella primera noche me arrodillé y dije: ¿usted podría aceptar a alguien como yo? Que tengo una postal religiosa en la cabecera de la cama, pero debajo del colchón está lleno de revistas sucias. ¿Usted podría aceptar a alguien como yo, que circula por un barrio y he estado sentado en la misma mesa donde hay una pareja que supone ser amigos míos, y estamos todos los del barrio, y ella tiene una relación conmigo a escondidas? ¿Usted podría aceptar a alguien como yo, que soy un traidor, que soy una persona sin valores, soy, a la luz de mis amigos, soy una basura? Y tienen razón. Fui extirpado de ese barrio como un asco para ellos. La pregunta es si usted aceptaría a alguien como yo. En ese momento no lo sabía. Hoy sí sé lo que él piensa, que él vino a buscar lo que se había perdido, que cuando alguien viene a él no lo echa fuera. Ahora sé que esa noche fue mi noche de aceptación, de encuentro con Jesucristo. Pero una vez que me puse de pie ahí, yo no tengo consejeros, no hay nadie que me diga nada, pero yo sé lo que tengo que hacer. Así que lo primero que hago es hacer una llamada. Hablo con esta dama, le digo: quiero que sepas, no puedo explicarlo bien porque no lo entiendo, solo sé que Dios, me estoy encontrando con Dios, y eso lo está cambiando todo. Quiero que sepas que nunca más vamos a volver a vernos.
Porque hay decisiones que no deben esperar a mañana. Hay decisiones que se toman hoy. Jesús lo planteó de esta manera. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y dijo que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Jesús no está hablando de mutilación pro santidad. Él está hablando de una palabra que solo se linkea con los musulmanes radicales. Es la radicalidad. Hay algunas cosas en las que hay que ser radical y se cortan hoy. Se cortan hoy, punto. Le dije y me dice, se reía, déjate de bromas. No estoy bromeando, no estoy bromeando. No me entiendes, estoy encontrándome con Dios y entiendo que hay decisiones que tengo que tomar. Esa fue la primera. La segunda fue más difícil. Fue ir a buscar a David. Tomé el carro, me fui, llegué a su casa, toqué la puerta, me moría de miedo. Un tipo violento. No era de amenazas baratas, era un tipo. Cuando él abre la puerta, nos quedamos viendo. Fue un momento muy duro, muy difícil. Se queda viéndome y le dije, David, sé que me andas buscando, que has ofrecido donde me veas, y vengo a decirte, a ahorrarte el camino. No creo que hablara con la fuerza que estoy hablando aquí. Tenía miedo, estoy asustado, solo sé que tengo que obedecer. Y le explico, le digo a David, mira, yo no voy a intentar explicar lo que no entiendo. La forma en que lo puedo decir es que me estoy encontrando con el Señor, con Dios. Y sé que podría sonar barato, pero vengo a decirte que necesito pedirte perdón. No sé si puedas hacerlo, pero yo necesito pedirte perdón por lo que hice. Perdóname. Estoy intentando abrir un capítulo nuevo en mi vida de la mano de Dios y no podía empezar sin venir acá y decirte perdóname, y después de decírtelo liberarte. Haz lo que quieras, aquí estoy. Golpearme, no importa lo que sea, aquí estoy. Yo voy a mantenerme con mis manos abajo. Él temblaba, le temblaba. Al final hubo un silencio demasiado extenso y nada más me despedí y me fui. Nunca más lo volví a ver. Muchos años después, me dijeron, ya ellos se divorciaron. Eso lo cargué en el alma por mucho tiempo, pidiéndole a Dios que me perdonara. Y un día me dicen que falleció David, y muchos años después. Esto fue en el génesis de mi conversión, año 82, finales del 81, inicios del 82. Y me acuerdo que cuando falleció, decidí ir al funeral, iglesia católica. Me entré y me paré de atrás. Solo quería hacer presencia. Ya sabía que ahí iban a estar los amigos comunes que me habían extirpado de su memoria. Me quedé atrás, y lo que me llamó la atención fue que su familia, sus hermanos, una hermana, cuando me vieron, vinieron con gran afecto a darme un abrazo y a darme gracias por estar ahí. Ellos sabían todo lo que había acontecido y no sé qué habrán conversado en el camino, pero su abrazo para mí fue muy significativo. El perdón, según Jesús, es una decisión, es un proceso, es una consecuencia. El perdón, solo me quedan dos conceptos y los abordo rápido, es una urgencia. El perdón es una urgencia. Cuando el hombre perdonado salió y no perdonó al que le debía centavos, usted recuerda la historia, dice el verso 34,
que lo devolvieron y se le dijo, como no perdonaste, dice que lo metan a la cárcel, verso 34, y que lo torturen hasta que pague. Es una figura extrañísima, pero la que rescato es la palabra tortura. Es que la diferencia de estado es enorme. El perdón produce paz y el rencor produce tortura. Tortura, hay alguien que no puedo ver, hay alguien en quien no se puede mencionar, hay alguien que es una tortura. El odio es el sentimiento más destructivo de nuestra vida. Es como un cáncer en el alma. Consume el tiempo, los pensamientos, la energía. Es capaz de destruir físicamente, emocional y espiritualmente a una persona. El acto de perdonar tiene como primer beneficiario a la persona, a cada uno de nosotros. Y por eso la pregunta de Pedro se agradece tanto, y más se agradece el tiempo que utilizó Jesús. Es una de sus respuestas más largas. La más larga es: ¿cuándo será el tiempo del fin? Y viene una respuesta larguísima ya en Mateo. Esta es muy larga también. Jesús se tomó el tiempo para detallarlo. Así que la razón para perdonar es la salud, una salud integral, es la apariencia, es la libertad, es el valor, es la vida, es la familia. Y permítame decirle esto: la razón para perdonar es el aliento. Cuando usted y yo no perdonamos, tenemos un mal aliento. Nuestras palabras quedan teñidas. Y de alguna manera queda en el aire la amargura del rencor de alguien que habla. Y todo lo contrario también es cierto. Mi suegra, que goza de Dios hace muchos años, en los inicios de nuestra iglesia, era la señora que preparaba los desayunos, en las que llegábamos a la reunión del domingo en la mañana, llegábamos a desayunar, el grupo que éramos allí, llegábamos, era parte de nuestra comunión, tomábamos nuestro café y conversábamos un rato, y mi suegra era la encargada de todo eso, una mujer maravillosa, y era la encargada de conservar la hielera de la iglesia, uno de los pocos bienes que en nuestros inicios teníamos. La habíamos comprado para guardar algunas cosas cuando íbamos a algún sitio, y ella la manejaba porque la ocupaba para los desayunos de los fines de semana. Y un día los jóvenes le pidieron para que iban a hacer un asado, y se la pidieron prestada, y bueno, en el momento de devolver, donde la regla es todo lo que usas tiene que quedar nítidamente limpio cuando lo retornes. Pero los muchachos, queriendo bendecir a Florita, mi suegra, dejaron un poco de carne en la hielera. Mi suegra asume que está limpia, así que la guarda en su sitio, pensando que está nítidamente limpia, que es como siempre se devuelve. Y la vamos a ocupar allá, un par de semanas después, la vamos a ocupar. Cuando mi suegra abre la tapa de la hielera, la carne adentro está podrida, por supuesto, y el vaho, el hedor que despide, terrible. Eso mismo le pasa a un hombre o a una mujer que decide vivir sin perdonar. Lo mismo, sencillamente, cada vez que se abre nuestra boca, es notorio que hay algo que no está bien ahí adentro. Y por último, el perdón es un milagro. Por último, el perdón es un milagro. El tema a tratar con la figura de parábola que Jesús utiliza es de
miles y miles de monedas de oro. Eso es lo que dice el verso 24. Es una cantidad exorbitante. La intencionalidad de Jesús es que no hay nada que hacer, no hay ni siquiera trabajando toda la familia, 10 vidas, ustedes podrían pagar la deuda que tienen. No hay forma de pagarla. Es un milagro. El perdón es muy costoso, muy caro. Es imposible pagar la deuda. Orar por quien me persigue y bendecir al que me ofende es algo que está más allá de nuestras fuerzas. El perdón enseñado por Jesús está basado en la gracia, es inmerecido, ilógico e injusto. Es cancelar la deuda, es decirle a alguien: no me debes nada. El milagro empieza en la tierra y se sella en el cielo. Eso dice el verso 18. Lo que ates aquí se atará allá, lo que no arregles aquí tampoco allá. Es una asociación espiritual impresionante. Así que nosotros no perdonamos porque no es natural. Necesito echar mano de lo sobrenatural porque no es justo. Tenemos un sentido de justicia que pide venganza y porque no es fácil. No es fácil para nada. Concluyo. Hay una pareja, los Haggard. Esta pareja, ella se llama Gail y él se llama Ted Haggard. Estoy hablando de algo que ocurrió allá alrededor del 2006 y es público, por eso puedo leer esto, porque publicaron las cartas. No es una infidencia. Ted Haggard era pastor de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Asistían a esa iglesia alrededor de 15,000 personas. Si no recuerdo mal, una recontra iglesia en cuanto a número gigantesca. No solo eso, sino que Haggard era el pastor de la gran cantidad de personas que conforman Enfoque a la Familia, Focus in the Family, allá en Colorado Springs. Él es pastor allí en Colorado, una iglesiotota, la iglesia New Life. No solo eso, sino que Ted Haggard es el presidente de lo que llaman en Argentina el Consejo de Pastores de los Estados Unidos. Así que los atestados de este hombre son enormes, enormes. Un hombre de una relevancia, un luchador contra los valores de familia, etcétera, etcétera. Y un día aparece en los medios de comunicación un prostituto, un hombre que suele vender su cuerpo, y acusa a Ted Haggard públicamente de que han tenido una relación homosexual durante muchísimos años en secreto. Y él saca a la luz esto. Haggard lo niega al principio, pero luego las pruebas que se aportan son irrefutables. Haggard termina siendo cesado como pastor de la iglesia. Hay una vergüenza personal, familiar, eclesiástica. Se da gusto todos los grupos opositores a lo que es conservador, lo atacan, lo van a moler y lo destruyeron. La carta que él escribe pidiendo perdón, reconoce su pecado, pide por favor que lo perdonen por no haber atendido aquellas cosas. Ahí está la carta, es pública. Pero lo que le voy a leer es la carta que hizo su esposa. Creo que esa carta resume lo que he estado tratando de comunicar. Dice la carta: Gail Haggard, querida iglesia New Life, hablaba principalmente a las mujeres. Dice: lamento mucho las circunstancias que me han llevado a escribir esta carta. Sé que sus corazones están dolidos igual que el mío. Sin embargo,
Mi esperanza descansa firmemente en el Señor, que es para siempre fiel. Lo que quiero que sepan es que amo a mi esposo Ted Haggard con todo mi corazón. Estoy comprometida a él hasta que la muerte nos separe. Empezamos este viaje juntos y por la gracia de Dios lo terminaremos juntos. Para todas ustedes que se preocupaban que tenía yo un matrimonio perfecto, sé, y que no podía relacionarme con mujeres que estaban en gran dificultad, sepan que este no será el caso nunca más. Y escribe: mi prueba ha empezado. Obsérvenme. Trataré de mostrarme fiel. Él es la evidencia pública de que toda persona necesita un Salvador. Estamos agradecidos por sus oraciones por nuestra familia. Estarán por siempre en mi corazón. Le seguí la pista a Haggard desde entonces. Perdió su trabajo muy bien pagado, su renombre. Terminó viviendo en una casa rodante. Vivió en muchos sitios acompañado de su esposa. Y las últimas imágenes que tengo cada vez que me meto a buscarlo, a ver por dónde van, aparece él al lado de su esposa. Los han entrevistado N cantidad de veces. Él encontró un lugar donde ser atendido, donde ser acompañado en el proceso. Y una de las imágenes que a mí más me impresiona es la imagen donde está con sus hijos, sus nietos, su esposa. Es un milagro. La pregunta que yo haría ahí es: ¿cómo te hubiera ido a ti con una situación como esta? O a mí. Y bueno, tenemos un sendero trazado por Dios, pero también tenemos la obligación de preguntarnos cómo reacciona la otra persona. Lo que dice Gail Haggard, ella ha escrito 2 libros, uno sobre la gracia y el otro que responde a la pregunta ¿por qué me quedé? Entrevistados en los programas más populares de ese tipo en los Estados Unidos, los llevan a los dos. Usted se puede meter a internet y seguirle la pista. Obviamente el impacto de aquello todavía tiene consecuencias, pero lo que me impresiona a mí es el corazón de esta mujer, porque por cosas como esta hay personas que se preguntan si debería seguir viviendo, y encontró en su compañera de vida alguien que honró la gracia que estaba buscando. Extraordinario, sin palabras. Y Pedro preguntó: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este planeta está conformado por hombres y mujeres rotas, todos nosotros, todos. Y tarde o temprano eso se manifiesta. ¿Y cuánto necesita uno que alguna persona sea un agente de gracia para mi vida? ¿Y cuánto valora Dios cuando usted y yo somos un agente de gracia para otras personas? Sin duda alguna, tocar este tema es una enorme responsabilidad. Me responsabilizo por lo que he dicho, por mi interpretación de un pasaje como este. A usted le toca la responsabilidad de qué hace con esto, porque de esto depende lo que viene. Me echaron de una iglesia. Realmente fue, es decirlo de manera muy grosera, fue un mix entre que, digamos que me invitaron a salir de la iglesia. Elegantemente me dijeron: no creemos en tu ministerio. No, había sido misionero de ellos, su calificación de nuestro trabajo, de mi esposa y mío, no fue bueno. Éramos 2 jovencitos. Llegamos a Panamá como misioneros en el año 90, después de lo de Noriega y todo esto. Servimos 3 años, fundamos una iglesia, regresamos a nuestro país
y la calificación fue muy baja. Y me invitaron a salir y fue doloroso. Entré a una oficina y tenía trabajo, tengo ministerio, pero salí de esa oficina sin trabajo, sin ministerio, con solo 33 años. Busqué un teléfono público y le dije a mi esposa: Gis, me corrieron, ya no tengo trabajo. Pienso en mis hijos, pienso en mi esposa, somos jóvenes, le apostamos todo al ministerio y ellos dicen que yo no sirvo. Fue duro, fue difícil, fue complejo, fue complejo. Dios me ha permitido restaurar mi relación con todos ellos, pedirles perdón en lo que correspondía. Pero algo ocurrió hermoso hace 2 años, 30 años después. Recibí una invitación. La invitación era la siguiente: hola Ricardo, somos de la misión tal y tú sabes que tenemos un encuentro anual de pastores de toda nuestra denominación. Nos reunimos una vez al año, los pastores y los líderes, y de común acuerdo pensamos que buena idea sería que el orador invitado a esta conferencia seas tú. Para mí fue tan. Llegué y me paré como estoy ahora y no podía hablar. No podía. Tuve que tomarme mi rato, porque era un momento de gracia, de la gracia de Dios. Yo tengo mis historias y usted tiene las suyas. Que Dios nos ayude, ¿sí? Cierra tus ojos un momento, por favor. Señor, no sé por qué razón nos ha resultado a muchos de nosotros más atractivo abrazar el rencor, el odio, el resentimiento que ha derivado en amarguras de nuestra vida, que obedecerte a ti y decidirnos por el perdón. Romper facturas que hemos guardado por mucho tiempo en contra de algo o de alguien. Y yo quiero pedirte, Señor, hoy nosotros aquí en este lugar como servidores tuyos, vengo a suplicarte, Señor. Primero que nada, permíteme saborear el perdón que me has dado. Mi deuda impagable delante de un rey que tiene el poder para sencillamente hacerme pagar, sencillamente encerrarme o desecharme porque no puedo. Y has decidido otorgar perdón. Y vengo a ti, Señor, en una mañana como esta. En primer lugar, agradecerte lo que has hecho. Saber que bajaste de tu trono y llegaste a esta tierra a pagar un precio muy alto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué puedo decir? Delante del Dios que me perdonó. Y normalmente me quedo ahí, pero es que acabo de abrir la Biblia con mi familia aquí en Tucumán, Señor, y me hace recordar cómo soy. Que he salido del trono de Dios perdonado para a las puertas nomás, a la vuelta de la esquina, agarrar a alguien del cuello porque me debe centavos. Y te quiero pedir perdón por eso. Te quiero pedir perdón por mi insistencia en historias añejas que suelo sacar a relucir, porque soy un inmaduro que no perdona,
que no sabe lo que significa olvidar. No es que vivo en el absurdo, es que decidí perdonar en el nombre de Jesucristo. Romperle a alguien la factura en la cara. No me debes nada. Y saber que eso es capaz de honrar al Dios que me liberó de lo impagable. Por eso te pido que tu dulce espíritu se mueva entre nosotros, haciéndonos recordar algunas cosas que, si bien es cierto, no he olvidado, lo que hice fue esconderlas debajo de la alfombra. Me parece que algunos de nosotros tenemos algunos muertos en el sótano y que llegó el día en que pueda ajustar cuentas conmigo mismo y con los demás. Tu palabra dice: a aquel conquistador llamado Josué, santifíquense, porque mañana el Señor va a hacer maravillas con ustedes. Tu palabra dice: dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Líbrame del odio y del resentimiento. Líbrame de esa hipersensibilidad, Señor, que me ha caracterizado y que me ha hecho ahí fácilmente romper relaciones que tú querías que yo sostuviera, que debían alimentar mi vida en muchos sentidos. Y ahora te pido, Señor, permite que con el grupo con el que estoy, esta gente que me acompaña en la mesa, mis compañeros de camino, que podamos tener un tiempo, Señor, un tiempo en el que personalicemos un poco más los conceptos que hoy hemos compartido. Te pido, Señor, que tu gracia nos acompañe por un momento más. Sépanos dirigir el dulce espíritu, Señor, que nos guía siempre a la verdad. Ayúdanos. Y oro, Padre, oro pidiendo, Señor, que este fin de semana que esperamos y anhelamos te honre, que estoy seguro que ha sacado sonrisa en tu boca, porque te agradan los esfuerzos que hacemos conjuntos para tener crecer en unidad, esa unidad que tú ya forjaste y que yo necesito descubrir cada día más y vivir cada día más. Te doy gracias por eso. Y ahora te ruego, Padre, permite que podamos tener un espacio juntos, guiados por tu Espíritu, con sabiduría, con gracia, con amor, con respeto, y que podamos, Señor, entender como nunca antes, un poco mejor que antes. Esa es la frase. ¿Qué significa, Señor? ¿Qué hago con esto que siento en contra de alguien? ¿Qué hago? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Padre. Antes de cerrar, pon tu mano en el hombro del que está al lado y seguramente le conoces, pero tomemos un momento para orar por la persona que está a nuestra derecha. Ora por él, por ella. Bendice su vida. Bendice su corazón. Y oramos pidiéndote, Señor, abona mi corazón y mi alma, Señor. Abónalo para que tu palabra fructifique. No la rechaces.
ora por él y por ella. Bendícele. Oremos pidiendo que el Espíritu Santo le guíe. Seguramente hay conversaciones que debo tener. Primero hay oraciones que debo hacer y luego hay conversaciones que debo tener. Señor, sana tu pueblo, Señor. Sánanos. Sana nuestras relaciones, Señor. Sánanos. ¿Cómo podríamos, Señor, ir adelante con las piedras del odio y del resentimiento que son tan pesadas y de la amargura? Tratar de correr para conquistar algo cuando el peso me detiene. Que sea una mañana de liberación, de sanidad, de restauración. Quizá algunos de nosotros no tenemos que buscar muy lejos, porque la espina que tengo es con la persona con la que duermo. Sana, Señor, mi vida. Sana mi matrimonio. Permíteme mirar a los ojos para decir las cosas que tengo que decir. Permíteme, Señor, tomar mi corazón para que tome las decisiones que tengo que tomar. Porque hay cosas que no deberían amanecerme mañana. Sánanos, Señor. Sana tu pueblo. Sana a tus hijos. Porque lo saludable crece. Lo saludable se reproduce. Lo saludable se expande. Sánanos, Señor. Cada día más sánanos. Permítenos ver aquello que debe ser reorientado en mi vida. Oh, Señor, eres maravilloso, Señor, y bendecimos tu nombre. Tan fiel con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy.
Aló. Según me instruían, deberíamos tener un tiempo en cada mesa para tal vez responder a la pregunta: ¿qué me dejo de esto? De lo que se ha hablado, se ha expuesto, ¿con qué me quedo? Se valdría una palabra espontánea, espero corta, entre nosotros, que ninguno acapare pero sí contar alguna historia personal, algún consejo, algo. ¿Con qué me quedo de esto? Así que tomamos unos minutos, no sé cuánto, pero ahí sabrán detenernos. Pero qué lindo lo que han cantado. Muchas gracias también. ¿Podríamos adorar al Señor una vez más antes de que procedamos a compartir? Gracias. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hermanos, en mi vida ha sido bueno. ¿Cómo no te vamos a agradecer, Señor? En mi vida ha sido fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias, Ricardo. Yo creo que ha sido un tiempo de gracia, ¿verdad? Y de desafíos. Y a veces el ministerio es muy solitario, ¿verdad? Para algunos. Qué bueno, venía a mi mente esto, ¿no? Miren por ustedes y por el rebaño. Qué bueno que nos podamos cuidar también entre nosotros. Entonces, lo que nos decía, por favor, el pastor, 2 minutos, 3, con el que está a la par. ¿Ah? Compartile algo de lo que te llevas. Ya cerramos, ¿sí? Ahí donde están de a 2 en la mesa, por favor, todos compartiendo con alguien. ¿Y qué te llevas de esta mañana? ¿Qué desafíos? Quizá algo práctico de parte del Señor. Va a sonar suavemente la música, muy suave, por favor. Y vamos a conversar ahí con algún hermano que te acompañe en oración, un compañero de milicia ahí contigo, por favor.